Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día maravilloso, llenito de energía positiva y por supuesto, mucha buena onda turca. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, tenemos un plato fuerte. Vamos a hablar de un tema que ha estado encendiendo las redes sociales y los foros de fans, los celos de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien. Parece que la llama entre Hande y Kerem, aunque aparentemente apagada, sigue generando chispas y rumores. Específicamente vamos a analizar la supuesta reacción de Hande ante un beso de Kerem que ha dado mucho de qué hablar. ¿De qué beso estamos hablando? ¿Hubo realmente celos? ¿Son solo especulaciones de fans sedientos de drama? Prepárense porque vamos a desmenuzar este chismecito turco con lupa. Vamos a analizar cada detalle, desde los rumores hasta las posibles pruebas, pasando por las reacciones en redes sociales y, por supuesto, la opinión de este humilde servidor. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles, como siempre, que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, estarán al tanto de todas las novedades, chismes y análisis sobre el mundo de las series turcas que tanto nos apasiona. Además, me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Son los mejores. Ahora sí, agárrense que empezamos. El mundo de las series turcas, como todos sabemos, es una fábrica de sueños, de amores imposibles, de personajes que nos roban el corazón y, por supuesto, de rumores jugosísimos. Y cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la cosa se pone aún más interesante. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue un verdadero torbellino de emociones. Desde que protagonizaron Sen Kalkam Love is in the Air, la química entre ellos era innegable. La gente se enamoró de Eda y Serkan, y también de Hande y Kerem. La confirmación de su relación fue como un sueño hecho realidad para miles de fans que ansiaban ver su amor reflejado en la vida real. Fue un boom. Fotos juntos, viajes románticos, declaraciones de amor, parecía el cuento de hadas perfecto. Pero como suele suceder en la vida real, los cuentos de hadas a veces tienen un final inesperado. Y así fue como, después de un tiempo, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo turco. La separación, como era de esperar, generó un sinfín de especulaciones. ¿Qué pasó? ¿Hubo infidelidades? ¿Problemas de agenda? Las razones oficiales nunca fueron del todo claras, pero lo que sí quedó claro es que la relación había terminado. Sin embargo, a pesar de la ruptura, el cariño del público hacia ellos sigue intacto. La gente sigue soñando con una reconciliación, sigue analizando cada uno de sus movimientos y, por supuesto, sigue alimentando rumores sobre posibles celos y reacciones ante las nuevas vidas amorosas de cada uno. Y es aquí donde entra en juego el famoso beso de Kerem. Resulta que hace poco Kerem fue visto grabando una nueva serie o película, y en una de las escenas, protagonizó un beso con su compañera de reparto. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Es parte del trabajo de un actor. Pero claro, la noticia no tardó en llegar a oídos de los fans, y las redes sociales se encendieron. La pregunta que todos se hacían era, ¿cómo habrá reaccionado Hande ante esta noticia? ¿Le habrá dado igual? ¿Le habrá molestado un poquito? ¿O le habrá importado un pepino? Y aquí es donde empieza la parte más jugosa de nuestro vídeo. Empecemos por analizar las posibles reacciones de Hande basándonos en lo que sabemos de su personalidad, sus declaraciones pasadas y, por supuesto, los rumores que circulan por ahí. Primero, es importante recordar que Hande y Kerem son profesionales. Han trabajado juntos, han compartido momentos muy intensos y aunque su relación sentimental haya terminado, es muy probable que sigan manteniendo una relación cordial y respetuosa. En este sentido, es posible que Hande haya visto la noticia del beso de Kerem como algo puramente profesional, sin darle mayor importancia. Al fin y al cabo, ella también es actriz y sabe que este tipo de escenas son parte del trabajo. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que aunque hayan pasado varios meses desde su ruptura, es muy probable que Hande siga sintiendo algo por Kerem. Es inevitable. Han compartido mucho tiempo juntos, han vivido momentos muy bonitos y es difícil borrar de la noche a la mañana los sentimientos que existieron. En este sentido, es posible que la noticia del beso le haya generado una pequeña punzada de celos. No celos obsesivos o enfermizos, sino más bien una sensación de nostalgia o de podría haber sido yo. Otro factor a tener en cuenta es la competitividad que puede existir en el mundo del espectáculo. Hande y Kerem son dos de los actores más exitosos de Turquía, y es posible que exista una cierta competencia sana entre ellos. En este sentido, es posible que Hande haya visto el beso de Kerem como una forma de él de seguir adelante con su carrera, de demostrar que sigue siendo un actor atractivo y cotizado.
Y esto inconscientemente podría haberle generado una pequeña envidia sana. Ahora bien, dejando de lado las posibles reacciones internas de Ande, ¿qué hay de las pruebas concretas de sus supuestos celos? Aquí es donde la cosa se pone más interesante. Los fans, como siempre, han estado muy atentos a las redes sociales de Ande, buscando cualquier pista que pueda confirmar sus sospechas. Y según algunos, han encontrado algunas señales que podrían indicar que, efectivamente, Ande no se tomó muy bien la noticia del beso de Kerem. Por ejemplo, algunos fans notaron que Ande dejó de seguir en Instagram a la actriz con la que Kerem protagonizó el beso. Esto, por supuesto, generó un gran revuelo en las redes sociales. Algunos lo interpretaron como una clara señal de celos, mientras que otros lo vieron como una simple coincidencia o como una forma de Ande de proteger su privacidad. Otro detalle que llamó la atención de los fans fue que Ande publicó en sus redes sociales una serie de mensajes enigmáticos que, según algunos, podrían estar dirigidos a Kerem. Por ejemplo, publicó una foto con una frase que decía: "A veces, el silencio es la mejor respuesta". Algunos interpretaron esto como una forma de Ande de expresar su decepción o su indiferencia ante la noticia del beso de Kerem. Sin embargo, es importante ser cautelosos con este tipo de interpretaciones. Las redes sociales son un arma de doble filo y es muy fácil malinterpretar los mensajes que se publican. Es posible que Ande haya publicado esos mensajes sin ninguna intención oculta, o que simplemente estuvieran relacionados con otros aspectos de su vida personal o profesional. Además, es importante recordar que Ande es una persona muy reservada y discreta. Es poco probable que exprese abiertamente sus sentimientos en las redes sociales. Es más probable que, si realmente sintió celos, lo haya mantenido en privado. Pero más allá de las supuestas pruebas encontradas en las redes sociales, ¿qué dice la prensa turca sobre este tema? Pues bien, la prensa turca, como era de esperar, se ha hecho eco de los rumores y ha publicado numerosos artículos especulando sobre la reacción de Ande ante el beso de Kerem. Algunos medios han afirmado que Ande está devastada por la noticia y que no se esperaba que Kerem siguiera adelante con su vida amorosa tan rápido. Otros, en cambio, han asegurado que Ande está feliz por Kerem y que le desea lo mejor en su nueva relación. Como siempre, es difícil saber qué hay de verdad en estas informaciones. La prensa turca a menudo se basa en rumores y especulaciones para generar noticias y atraer lectores. Por lo tanto, es importante tomar con pinzas todo lo que se publica sobre este tema. En definitiva, ¿está Ande Ercel celosa del beso de Kerem Bürsin? La verdad es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas concluyentes que confirmen esta teoría. Todo se basa en rumores, especulaciones y posibles interpretaciones de sus acciones en redes sociales. Lo que sí sabemos es que Ande y Kerem siguen siendo dos de los actores más queridos y admirados de Turquía, y que su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, sigue generando un gran interés en el público. Y mientras sigan generando este interés, los rumores y las especulaciones no dejarán de circular. Ahora bien, dejando de lado los rumores y las especulaciones, me gustaría compartir mi opinión personal sobre este tema. Creo que es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem y no alimentar rumores infundados. Ambos son profesionales y tienen derecho a seguir adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales, sin ser juzgados o criticados por ello. Creo que es muy probable que Ande haya sentido una pequeña punzada de celos al enterarse del beso de Kerem. Es inevitable. Han compartido mucho tiempo juntos y es difícil borrar de la noche a la mañana los sentimientos que existieron. Sin embargo, también creo que Ande es una persona madura y sensata, y que sabrá manejar sus emociones de la mejor manera posible. Creo que es importante que los fans de Ande y Kerem recuerden que son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros. No son personajes de una serie de televisión y no tienen la obligación de cumplir nuestras expectativas. Y por último, creo que es importante que dejemos de alimentar el morbo y la especulación, y que nos centremos en disfrutar de su trabajo como actores. Tanto Ande como Kerem son talentosos y merecen ser reconocidos por su talento, y no por los rumores sobre su vida personal. En resumen, hemos analizado a fondo los rumores sobre los celos de Ande Ercel ante el beso de Kerem Bürsin. Hemos visto las posibles reacciones de Ande, las supuestas pruebas encontradas en las redes sociales y la opinión de la prensa turca. Hemos llegado a la conclusión de que no hay pruebas concluyentes que confirmen esta teoría, y que es importante respetar la privacidad de Ande y Kerem. Hemos recordado que son personas reales, con sentimientos y emociones como todos nosotros, y que merecen ser reconocidos por su talento, y no por los rumores sobre su vida personal. Y ahora, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final. Espero que les haya gustado este análisis a fondo sobre este chismecito turco. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Ande está celosa de Kerem? ¿O creen que todo es una simple especulación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos.
Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las novedades sobre el mundo de las series turcas. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. *** profundizando en el universo Hande Kerem, más allá del beso y los celos ***. Pero esperen, no se vayan todavía. Porque este chismecito turco tiene muchas más capas que una baklava bien hecha. Para entender realmente la posible reacción de Hande, necesitamos profundizar un poco más en el contexto de su relación con Kerem, su carrera individual y el implacable ojo público que los persigue. *** La era Senkalkapm, un romance que traspasó la pantalla ***. Retrocedamos un poco. Senkalkapm no fue solo una serie exitosa, fue un fenómeno cultural. La química entre Hande y Kerem era palpable, eléctrica, magnética. No era solo actuación, era una conexión genuina que resonaba con millones de espectadores en todo el mundo. Eda y Serkan se convirtieron en un arquetipo del amor moderno, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja dorada de Turquía. Su relación fuera de la pantalla, confirmada a bombo y platillo durante un viaje romántico a las Maldivas, elevó aún más las expectativas. La gente no solo quería verlos juntos, quería que su amor durara para siempre. Cada foto, cada entrevista, cada interacción era analizada con lupa en busca de señales de felicidad y compromiso. La presión era enorme. *** La ruptura, el doloroso descenso del Olimpo del amor ***. Cuando la noticia de su ruptura estalló, fue como si un castillo de arena se hubiera derrumbado. La decepción fue palpable tanto para los fans como, probablemente, para los propios Hande y Kerem. Las razones detrás de la separación nunca fueron reveladas por completo, pero los rumores apuntaban a diferencias de agenda, presión mediática y, quizás, el desgaste natural de una relación expuesta constantemente al escrutinio público. La ruptura dejó una herida abierta en el corazón de los fans, quienes se negaban a aceptar el final de su cuento de hadas. La esperanza de una reconciliación permaneció latente, alimentada por cada mirada, cada gesto, cada coincidencia capturada por los paparazzi. ***Hande y Kerem, trayectorias individuales tras el amor ***. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem se enfocaron en sus carreras individuales. Hande continuó consolidándose como una de las actrices más solicitadas de Turquía, participando en nuevos proyectos y expandiendo su alcance internacional. Kerem, por su parte, exploró nuevos roles y se aventuró en la producción, demostrando su versatilidad y ambición. A pesar de sus caminos separados, el fantasma de su relación pasada seguía presente, acechando en cada entrevista, en cada publicación en redes sociales, en cada nuevo romance rumoreado. La gente no podía evitar compararlos, analizarlos y especular sobre si aún existía algún tipo de conexión entre ellos. *** El beso de la discordia, la chispa que reavivó el fuego de la especulación ***. Y llegamos al beso. Un simple beso, parte del trabajo de un actor, pero con el poder de desencadenar un tsunami de emociones y especulaciones. La imagen de Kerem besando a otra actriz no solo generó curiosidad sobre su nuevo proyecto, sino que también reabrió el debate sobre su relación con Hande. Análisis profundo de las posibles reacciones de Hande ***. Volvamos a las posibles reacciones de Hande. Ya hablamos de la profesionalidad, la nostalgia y la competitividad. Pero hay otros factores a considerar. ***. El ego ***. Hande es una mujer hermosa, talentosa y exitosa. Es lógico pensar que le importa su imagen y su reputación. Ver a su expareja besando a otra persona podría haberle afectado a nivel personal, incluso si no siente celos románticos. Podría haber pensado, ¿ya me ha superado? ¿Soy menos importante para él ahora? La presión mediática Hande ha experimentado de primera mano el implacable escrutinio de los medios. Sabe que cada uno de sus movimientos es analizado y juzgado. La noticia del beso de Kerem, y la consiguiente ola de rumores, podría haberle generado ansiedad y estrés. La amistad, o la falta de ella ¿qué tipo de relación mantienen Hande y Kerem actualmente? ¿Son amigos? ¿Se hablan? ¿Se evitan? La respuesta a estas preguntas podría influir en la forma en que Hande percibe el beso. Si mantienen una relación cordial, es posible que lo haya visto como algo puramente profesional. Si por el contrario su relación es tensa o inexistente, podría haberlo interpretado como una provocación o una falta de respeto. Las supuestas pruebas, coincidencias o señales, Profundicemos en las supuestas pruebas encontradas en las redes sociales.
Asterisco 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 dejar de seguir en Instagram asterisco asterisco porque Ande dejó de seguir a la actriz del beso, fue una reacción impulsiva, una forma de marcar territorio, o simplemente una limpieza de su feed. Es imposible saberlo con certeza. Podría ser que no le agradara la actriz, que no quisiera ver fotos de Kerem besándola, o que simplemente no le interesara seguirla. Asterisco 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 mensajes enigmáticos asterisco asterisco las redes sociales de Ande son un campo minado de posibles interpretaciones. Cada frase, cada emoji, cada foto puede ser analizada hasta la saciedad, el mensaje a veces, el silencio es la mejor respuesta ¿estaba dirigido a Kerem, o se refería a otra situación completamente diferente? Es probable que Ande ni siquiera estuviera pensando en Kerem cuando publicó ese mensaje. Asterisco 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 cambios en el comportamiento asterisco asterisco algunos fans han notado cambios sutiles en el comportamiento de Ande en las últimas semanas. Dicen que se la ve más seria, más distante, más introspectiva. ¿Es esto una señal de que está sufriendo por el beso de Kerem, o simplemente está pasando por un momento difícil en su vida personal o profesional? Asterisco asterisco la prensa turca, un caldo de cultivo para el drama asterisco asterisco. La prensa turca es famosa por su sensacionalismo y su afán por el drama. Los tabloides se han deleitado con la historia del beso de Kerem y la supuesta reacción de Ande, publicando artículos con titulares llamativos y fotos sugerentes. Han entrevistado a fuentes cercanas a Ande, quienes han ofrecido